A principios de la década de 1860, un grupo de jóvenes artistas comenzó a pintar la vida moderna tal como la veía a su alrededor. Habían rechazado en silencio la concepción del arte como un medio para describir temas religiosos, mitológicos o históricos. Su tema no tenía nada que ver con el pasado. Querían capturar no solo el presente, sino también un momento, el momento moderno. This idea of capturing the ephemeral, that modernity consists in pinning down what goes by so quickly, that modernity is captured in a minute, a second, a fraction of a second. This was part of the Impressionist impulse. Impressionism is not a style. It's an attitude towards the relationship between life and art. And it was a movement that believed it should express what people care about in their day-to-day lives. And we still feel that now. Los impresionistas. Los impresionistas fueron Claude Monet, Auguste Renoir, Berthe Morisot, Camille Pissarro y Edgar Degas. Este grupo de artistas se atrevió a romper con las cadenas del pasado. Crearon un arte que se adelantaba a su tiempo, desafiante y evocativo. Capturando el momento. A principios de 1873, Claude Monet invitó a varios de sus amigos pintores a reunirse en su casa de Argenteuil. Había decidido que era hora de encontrar una alternativa al viejo sistema. Los pintores franceses habían estado a merced del jurado del Salón Oficial durante más de 80 años, ya que el éxito en esta muestra pictórica patrocinada por el Estado era el único modo de lograr una carrera exitosa. Monet pidió a sus amigos que se reunieran con él para planificar una muestra independiente del Salón Oficial. Esta estrategia los mostraría no solo como un grupo de vanguardia, sino también como uno revolucionario. Entre los artistas que planeaban la exposición estaban Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Edgar Degas y Alfred Sisley. El grupo necesitaba dinero urgentemente para montar la exposición. Para conseguirlo, cobraron cuotas de membresía y buscaron nuevos miembros. Edgar Degas invitó a sus amigas Berthe Morisot y su hermana Edma a participar en el grupo. Degas wrote
you know, Berthe Morisot and Edmond Morisot, they have real talent and they should join our group. Nothing about, despite the fact that they're women, or even though you think this may be a strange idea. No, he just said, because they have talent, they should join this group. And it's one of the most perfectly non-sexist, completely meritocratic moments, I think, in the history of 19th century art. Edma rechazó el ofrecimiento de Degas. Estaba casada y había dejado atrás su carrera como pintora. Berthe, por otra parte, inmediatamente se hizo parte del grupo a pesar de las advertencias de su amigo Edouard Manet. Manet, el pintor de vanguardia de aquellos días, había rechazado la invitación a participar en el grupo, pues estaba decidido a hacerse un nombre en el salón oficial. Cuando Degas se enteró de que Manet no participaría, se sintió indignado. Definitivamente pienso, dijo Degas en broma, que su vanidad supera su inteligencia. Manet refused to exhibit with the Impressionist painters because he thought, in fact, that this whole exercise would marginalize his art. He still, till the end of his days, hoped for government patronage and success according to the system that he understood and that he had been taught when he was a young man. Camille Pissarro se hallaba ocupado organizando la exposición cuando le informaron que su hija de 9 años, Minette, tenía una infección respiratoria. Fue poco lo que el doctor de la familia pudo hacer y la infección empeoró. Cuando su hija yacía todavía en cama, Pissarro la dibujó por última vez. Minette murió el 6 de abril de 1874. Julie, la esposa de Pissarro, tenía 5 meses encinta. Sentía tanto dolor por el fallecimiento de su hija que le preocupaba que el niño en su vientre resultara perjudicado. Pissarro, por su parte, volvió al trabajo. This somehow did not seem to arrest him in his, in his career. And yet, one shouldn't think, I think for a moment, that he was this sort of hard, callous, insensitive personality. It's just that he had this capacity to take on very huge emotional charges and go on with his artistic pursuit, call it obsession, as if nothing happened. Pissarro se volvió a reunir con sus amigos a tiempo para los preparativos finales de la exposición. Encontraron un local en uno de los lugares más elegantes de la ciudad, en el Boulevard des Capucines. Monet demostró un gran instinto para la publicidad y pintó lo que veía desde la ventana. Ahora, cuando la gente llegaba a la exhibición, podían comparar la pintura de Monet con las verdaderas escenas de la vida moderna en la calle. They had banners, they sold catalogs, they printed tickets, but it was very different than the salon because it was smaller. The works of art were hung in a different way, so you only saw one of them at a time rather than seeing lots of them together. The rooms were small so that people could envision the works of art in their own domestic spaces. And you could actually purchase from the exhibition. So there was a sense in which it was a kind of one-stop shopping capitalist artistic endeavor. La exposición fue abierta el 15 de abril de 1874. La muestra capturó enseguida la atención de los críticos de arte. De hecho, parecía que todos los críticos de París tenían algo que decir sobre la exposición pictórica.
Más de 50 publicaciones la comentaron. Simplemente es la negación de las reglas más elementales del dibujo y la pintura. ¿Qué vemos en la obra de estos hombres? Nada sino un desafío, casi un insulto al gusto y a la inteligencia del público. Hemos visto una exposición de esos tales impresionistas. Hemos visto unos esbozos generales y esa es la perfecta denominación para su trabajo. Ellos parecen haberle declarado la guerra a la belleza. Al ver a este grupo uno estalla en risas, pero al llegar a los últimos cuadros uno no puede más que enfurecerse. Pero no todas las reseñas de la crítica fueron negativas. Examinemos lo que nos han dicho que es tan monstruoso, tan subversivo para el orden social en estos revolucionarios absolutos. Puedo jurar que ellos tienen talento, y mucho. Su arte es animado, vivo y de gran delicadeza. En pocas palabras, embeleza. The painting that became the cause célèbre of that exhibition was Impression sur le Levant, Impression Sunrise, by Monet. And the word Impressionism comes from the title of that painting. A critic said, oh, these are nothing but impressions, meaning these are not finished works. These are nothing but streaky-looking sketches where you can actually see the individual brush strokes. They haven't been all blended together the way they should be. It was a very negative term. It was not meant to be a compliment. El grupo de pintores impresionistas había pasado del anonimato a la fama en cuestión de semanas. Pero las ventas ni siquiera alcanzaron para cubrir los gastos. Por eso estaban tan decepcionados que tardaron 2 años en volver a reunirse para organizar una nueva exposición. Usted está bien. Nunca fui de carácter combativo y habría renunciado muchas veces de no haber sido por mi buen amigo Monet. Él, quien sí era muy combativo, me daba ánimos. Renoir. Claude Monet había inspirado a Renoir desde el día en que se conocieron en 1862. En compañía de Monet, Renoir parecía obligarse a asumir mayores riesgos, a trabajar más duro y a nunca renunciar. Renoir pintaba con Monet siempre que le era posible. Y le encantaba que Monet y su esposa Camille posaran para él, especialmente Camille. En el transcurso de solo unos cuantos años, Renoir pintó a Camille no menos de 15 veces. De hecho, Renoir visitaba tan frecuentemente la casa de Monet en Argenteuil que siempre había una cama esperando por él. Edward Manet también iba a Argenteuil a pintar con Monet. Manet, desde hacía tiempo, había sido considerado el líder de la vanguardia pictórica, pero todavía le faltaba experimentar con las técnicas impresionistas. He came because that first Impressionist exhibition had generated enough press to make it clear that these younger artists, with their newer forms of expression, were becoming the avant-garde. And Manet, the older man upon that block, had to keep a pace. The kinds of pictures that Manet paints indicates that he came as a student of these younger artists. Also, it's true that there are pictures where he paints a kind of homage to Monet himself, as if he recognizes that Monet is indeed a leader of a new group of artists. Edward Manet retrató a Monet mientras éste pintaba sobre su bote. Pintó al matrimonio Monet en su jardín, y una asoleada tarde comenzó a pintar a Camille y a Jeanne. Entonces llegó Renoir.
Manet and Renoir were both painting in Monet's backyard, and there are two paintings of exactly the same subject, of Camille and Jean lying upon the grass, in exactly the same location. And the story was that Manet went to take a look at Renoir's picture, and he said to Monet, "This boy just can't paint. You really better tell him to pack it up." This is something that was said absolutely as a joke, because he recognized that the Renoir was one of the devastatingly successful sketch, and indeed a sketch that makes Manet's own work look slightly staid. Cuando Manet pintaba con Monet en Argenteuil, su hermano Eugène pasaba vacaciones en Fécamp, en la costa de Normandía. La familia Morisot también veraneaba en Fécamp. Berthe Morisot y Eugène Manet, quien era pintor por afición, pasaron días enteros pintando juntos. Una tarde, durante una sesión de pintura al aire libre, Berthe y Eugène decidieron casarse. Aunque Madame Morisot no considerara que Eugène fuera gran cosa, le alegró mucho el matrimonio de su hija, quien ya tenía 33 años. La boda se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1874. Eugène escribió en el registro de la iglesia que él era un hombre acaudalado, y Berthe escribió que no tenía profesión. Berthe Morisot listed herself as having no profession as one of the canny strategies she used throughout her life to manage both a professional career and a satisfying personal life. What difference did it make to her what was on a document? But it made a difference to other people, and she knew that. So she gave them what they wanted and at the same time did what she wanted. Cuando Morisot formó un hogar con Eugène Manet, no construyó un estudio aparte. When people would visit the Morisot household, she would hide her work, she would put it away. She would want to appear as the conforming upper middle class lady rather than as a professional artist. En la primavera de 1876, el grupo de los impresionistas comenzó a organizar su segunda exposición. Esta vez el grupo se presentó más como un movimiento y menos como una simple asociación de artistas independientes. What the second exhibition did was to get rid of some of the riffraff, some of the people who were brought on because they would pay the dues to finance the first exhibition. And it had more works of art by each of the members who were thought to be central to the movement. La segunda muestra fue abierta al público el 30 de marzo de 1876. Aun cuando solo unas cuantas miles de personas llegaron a ver la exposición, la prensa mundial no demoró en cubrir la historia de estos artistas independientes. Some of the press played into their hands by saying that they represented, dangerous tendencies, or this was a kind of degenerate art. Domingo 2 de abril. 5 o 6 lunáticos, entre ellos una mujer, han hecho juntos una exposición. Intenten hacer razonar al señor Degas. Díganle que en la pintura hay ciertas cualidades llamadas dibujo, manejo del color y control. Él se les reirá en la cara. O intenten explicarle al señor Renoir que el torso de una mujer no es una masa de piel en descomposición con manchas verdes y violetas que denoten el estado de completa putrefacción de un cadáver. En el grupo también hay una mujer, Berthe Morisot. En su caso, mantiene su gracia femenina a pesar de lo que produce su mente delirante.
Albert Wolff, Le Figaro. Pero una visitante a la exposición vio lo que el crítico Albert Wolff no había podido captar. Mary Cassatt, una artista estadounidense que vivía en París, quería conocer aún más estos originales trabajos. Se encontró particularmente enamorada de los cuadros de Edgar Degas. Absorbí todo lo que pude de su pintura. Cambió mi vida. En ese momento vi el arte como quería verlo. Mary Cassatt. Cuando la segunda exposición del grupo impresionista fue clausurada, este había vendido suficientes cuadros como para permitir que cada uno de sus participantes recibiera un total general de 3 francos de ganancia. Usted... Los impresionistas. Cuando la segunda exposición impresionista fue clausurada en mayo de 1876, el grupo se consoló por el hecho de que no habían tenido pérdidas. Y les complació haber atraído el interés de un grupo de coleccionistas. Pero solo se trataba de unos pocos coleccionistas, y no bastaban para dar fondos a los más necesitados del grupo, a Pissarro, a Renoir y a Monet. The principal collectors of the Impressionists in the 1870s were a real ragbag. There was a retired government official, Monsieur Choquet. There was a pastry cook, Monsieur Murat. There was the department store owner, Hocheday. And then there was a famous baritone singer from the opera. It's a group of people who, in a sense, became personal friends. They were a sort of support system that the artists could call on. A Murray, el pastelero, quien tampoco tenía muchos fondos, se le ocurrió una novedosa idea para ayudar a Pissarro: hacer una rifa. Vendió boletos a 1 franco cada uno. Pissarro se quedaría con lo recaudado y el ganador recibiría uno de sus cuadros. Cuando la ganadora, una sirvienta local, fue a buscar el cuadro de Pissarro, le echó una mirada y luego otra a los excelentes bocadillos de Murray y preguntó si podía llevarse un pastelito de crema en vez de la pintura. Murray le dio el pastelillo y se quedó con el cuadro. En el otoño de 1876, Claude Monet se separó de Camille y de su hijo de 9 años para ir a trabajar en Montgeron, en una serie de pinturas para su mejor patrón, Ernest Hocheday. Ernest y su esposa Alice eran inmensamente ricos. No solo tenían un castillo, sino también un tren privado para trasladar a sus invitados. A Ernest le encantaba gastar el dinero y gastaba mucho en obras de arte. Hocheday le pidió a Monet que pintara varias obras a gran escala con escenas en los jardines de los alrededores de su castillo. Monet instaló un estudio en la propiedad de Hocheday y se mudó a vivir con Alice y sus niños. Mientras tanto, Ernest se encontraba en París encargándose de su negocio. Aquel diciembre, Alice Hocheday quedó embarazada de su 5º hijo, de un varón que habría de llamar Jean-Pierre. Jean-Pierre creció creyendo que su padre era Claude Monet. Monet did develop in the late 1870s a relationship with Madame Hocheday, but it's very hard to know exactly what that relationship was like. There are suggestions that, in fact, they actually produced a child. But he was not a ladies' man, however. He was not someone who seemed to be a philanderer. Durante la primavera de 1877, la empresa de Ernest Hocheday se fue a la bancarrota y él lo perdió todo, incluyendo el castillo. Los Hocheday se vieron forzados a encontrar un nuevo lugar para vivir, pero les quedaba muy poco dinero.
Monet también se hallaba en dificultades. Estaba en la quiebra y sus deudores habían perdido la paciencia. Monet, Camille y Jean se mudaron a Vétheuil y compartieron una casa con Alice y sus 6 hijos. Tenían la esperanza de ahorrar dinero manteniendo las familias unidas. Ernest Hochet permaneció en París. They moved into a small house. Camille had been ill, perhaps as early as 1876, 77. There were 11 people together in this house. It must have been rather chaotic. Para empeorar aún más las cosas, Camille estaba embarazada por segunda vez. Camille dio a luz a un varón, Michel, en marzo de 1878, pero parecía no poder recuperarse del parto. Para el verano de 1879, Camille mostraba una debilidad alarmante y un dolor constante y agotador. Monet consiguió un préstamo de 1,000 francos para pagarle a los médicos, pero estos casi no pudieron ayudarla. El 1 de septiembre, Alice hizo llamar al sacerdote para que realizara la extrema unción. Camille falleció 4 días después. Tenía solo 32 años. Cuando Monet vio sin vida a quien había sido su compañera durante 13 años, se dio cuenta de que a pesar de su dolor, no podía dejar de verla con los ojos de un pintor. Me di cuenta de que tenía la vista puesta en su trágica frente y que analizaba mecánicamente la gradación adecuada de colores que la muerte imponía sobre su rostro inmóvil. Tonos de azul, amarillo y gris. Hasta a eso había llegado Monet. Camille fue enterrada en una parcela corriente en la esquina del cementerio de Vétheuil. Sumergido en su profundo dolor, Monet soportó día tras día el crudo invierno para pintar el Sena con su superficie cuajada de hielo. Estas pinturas muy pronto atraerían nuevos compradores, pero durante el resto del invierno, Monet, Alice y los 8 niños apenas tuvieron con qué alimentarse. Usted está viendo en A Edgar Degas nunca le había preocupado el tener que ganarse la vida por medio de su arte. Era de familia adinerada y vendía su trabajo cuando lo consideraba apropiado. Pero todo eso cambiaría en 1878. El padre de Degas había muerto unos cuantos años atrás y cuando fueron saldadas todas las deudas, Degas se enteró de que ya no era rico. When his father died, there were enormous debts. Degas had to pay off large sums, and the only way he knew to pay off large sums was to make art and sell art. Degas aumentó su producción y se concentró en un grupo reducido de temas. Se dedicó más que todo a pintar bailarinas de ballet. Degas pasaba hora tras hora observando a las jóvenes bailarinas. Luego volvía a su estudio a pintarlas de memoria. El
escritor Edmond de Goncourt visitó a Degas un frío día de invierno y describió el evento en su diario. Pasé la tarde en el estudio de un extraño pintor llamado Degas. Cuando el artista enseña sus cuadros, imita los arabescos de las bailarinas para enriquecer su explicación. ¿Qué hombre tan original es este Degas? Es quien, hasta ahora, he visto capturar mejor la naturaleza íntima de la vida moderna. Edmond de Goncourt. The dance pictures did sell well from the beginning. Everybody said Degas ballet. They called him the painter of dancers. Degas seguiría pintando bailarinas de ballet por el resto de su vida. En términos generales, las bailarinas fueron el tema en la mitad de los cuadros que hizo durante los siguientes 40 años. Pero no siempre le encantaba pintar bailarinas. Degas se quejaba de este modo en una carta. Lo único que la gente quiere de tu desafortunado amigo son bailarinas. Degas sí pintó otros temas. Retrató jóvenes lavanderas, y cantantes de café, desnudos y prostitutas. Todos los personajes de Degas eran sacados de la vida moderna cotidiana. Degas llamaba a su rama del arte realista. Era impactante, excitante, te atrapaba y se vendía. In the 1870s, Degas did a series of monotypes based on brothels. There is no way of telling from the prints themselves whether he was there to observe or whether he was there to participate, shall we say. There are a lot of these. There are 30, 40, 50 of these prints. And they suggest that he had an acquaintance with those kinds of establishments. Si bien es cierto que Degas era un solterón confirmado, también es verdad que tuvo grandes amigas mujeres. Entre ellas estaban Berthe Morisot y Marie Cassatt. Cassatt era una pintora estadounidense residenciada en París. Cuando Degas la conoció en 1877, sintió admiración por su trabajo y la invitó a participar en la próxima exposición de su grupo. Degas también era gran amigo de Berthe Morisot. Eran amigos desde que Edouard Manet se la había presentado 10 años atrás. En 1878, Degas se enteró de que Morisot estaba embarazada. Morisot había deseado tener un bebé desde su matrimonio con Eugène Manet 4 años atrás. Y finalmente, a la avanzada edad de 37 años, su deseo se cumplió. El 14 de noviembre de 1878, Berthe Morisot trajo al mundo a una bebé a la que llamó Julie. Degas, a pesar de su frecuente dureza de carácter, era tierno con los niños. No sé por qué la gente dice que Degas es desagradable, diría Julie al llegar a la adolescencia. Es tan gentil y nos besa como un padre. He regretted that he hadn't married and didn't have children. I don't think he could have ever made the kind of personal sacrifice that was necessary in order to sustain a relationship with one person. Vivir a solas, sin familia, es realmente muy duro. Nunca pensé que me causaría tanto sufrimiento. La gente piensa que tengo alegría porque sonrío tontamente, resignadamente. Voy cuesta abajo velozmente. Ruedo no sé a dónde. Rodeado de cuadros al pastel de mala calidad, que más bien parecen papel de embalaje. Degas. He was one of those people, I think, who moved from low points to tremendous high points
And there are even hints that he might have been contemplating suicide, bringing the whole thing to an end. But within a very short time, we find himself throwing himself artistically into another project, getting excited about a new technique or another exhibition. Degas siempre se mantenía ocupado. Cuando no pintaba, iba a la ópera, se hacía ver en el café o visitaba a sus amigos. Degas también se entregaba a la organización de las exposiciones de los impresionistas, pero era un ser abrasivo, beligerante, y solo le interesaba su propia opinión. Degas was a bit of a control freak, and he tried to mold the Impressionists in a way that suited him, and he was very active in the organization of Impressionist exhibitions to try and push it one way rather than another. Para la exposición por realizarse en 1879, Degas emitió un ultimátum. Los miembros del grupo ya no podrían enviar trabajos al salón oficial y exhibir simultáneamente junto con los impresionistas. Wanting to gain access to larger commissions and better collectors and whatever, certain of the artists, and Renoir was the first, decided to do both. The artist who was the most steadfastly against this was, of course, Degas, who believed completely that, you know, you're either with us or against us, and if you exhibit with the Salon, you're with those conservative bastards, and it's awful, and you shouldn't do it, and out you go. En París difícilmente hay 15 amantes del arte capaces de querer una pintura, a menos que ésta esté en el salón oficial. Mi contribución al salón oficial es completamente comercial. En todo caso, es como ciertas medicinas, que si no te hacen ningún bien, tampoco te hacen ningún daño. Renoir. Degas no perdonó a Renoir por haber mostrado su obra en el salón oficial. Pero Renoir había hecho una inteligente decisión de negocios. En su entrega al Salón de 1879, titulado Retrato de Madame Charpentier y sus hijas, tuvo un enorme éxito, y Renoir estaba en camino de convertirse en un cotizado retratista. Renoir's in his mid-30s. He's not a débutant, he's not a newcomer, and he's eager to be painting large canvases of what we might call Parisian sociability. And to paint these pictures, he needs models, and to have models, he can use some of his friends, but he has to pay for certain models. He needs income to forward his ambitions. Renoir finalmente tenía dinero para pintar lo que quería. Durante el verano de 1880, el pintor viajó a Chateau y comenzó una obra a gran escala a la que bautizaría El almuerzo de los remeros. El viaje de trabajo artístico a Chateau resultó muy exitoso. Una de sus modelos, una lavandera llamada Aline Charigot, se volvió su compañera. Y el representante comercial de Renoir se sintió tan satisfecho del almuerzo de los remeros que lo compró sin pensarlo dos veces. Ahora Renoir vendía para dos mercados. Su representante le compraba su obra impresionista y los clientes que había ganado al mostrar en el salón oficial le encargaban retratos. Parecía que Renoir había logrado finalmente el éxito luego de luchar durante 20 años por alcanzarlo. Claude Monet había trabajado día a día soportando el frío y húmedo aire del invierno de 1879. Pintaba el río Sena mientras éste fluía bajo capas de hielo. En la primavera, Monet envió 2 de sus lienzos al salón. Sabía lo bien que le había ido a Renoir el año anterior.
Y ahora quería probarse a sí mismo ante el jurado conservador, lo que no había hecho desde hacía 10 años. Pero eso significaba que Monet no podría exhibir con los impresionistas en 1880. La regla de Degas contra el Salón se lo impedía. It's Degas' stubbornness and sense that he should make the rules and should determine under what conditions others would participate, and that he was as absolute as he was in those rules, particularly the anti-Salon rule, that created the biggest tensions in the movement. Degas was divisive, yes, there's no doubt about that. He could be extremely obstreperous. He would fight against plans that other people put up, and it didn't help the future success of the movement or the group of the Impressionists to have this difficult man there at the center. Con Renoir y Monet fuera del grupo impresionista y Degas al mando, la asociación parecía estar al borde del colapso luego de años de lucha por ser reconocida. Degas demostraba con sus actos su irritación hacia Monet y Renoir. Monet pensaba que se cotizaría mejor en exhibiciones individuales. Y Renoir, un conservador, ya no quería tener nada que ver con el liberal de Pissarro. El marchante de arte Paul Durand-Ruel pudo ver cómo el grupo se destruía a sí mismo. Ruel había estado comprando esporádicamente obras de arte impresionista desde 1871 y tenía muchas sin vender, acumuladas en su galería. He's the only dealer crazy enough to buy these paintings in a sense that very few people wanted, almost you could say no one else wanted. But he believed in these artists, he admired these paintings, he put together an extraordinary collection of works by these artists. Durand-Ruel sentía que su suerte estaba unida a la del grupo y decidió que era hora de hacer algo él mismo. Entonces procedió a organizar personalmente la exposición de 1882. Cuando la muestra fue inaugurada el 1 de marzo, los impresionistas y Durand-Ruel se encontraron con una sorpresa. Los críticos se mostraron menos indignados y los coleccionistas más interesados. Pero luego de la exposición de 1882, Durand-Ruel pensó que los artistas impresionistas eran simplemente demasiado difíciles de organizar y decidió que era hora de realizar exposiciones individuales en su galería. Las muestras individuales marcaron el fin de una era. Monet, Renoir, Degas, Morisot y Pissarro nunca volverían a realizar una exposición conjunta. One of the reasons why there ceased being Impressionist exhibitions was because the various Impressionists began to think that not only could they have their work shown at dealers, but also that it might be a better idea. Certainly it would be less trouble and they would make more money that way. Los impresionistas se habían separado. Ya no eran un grupo de trabajo. Pero a la larga, los nexos personales que habían forjado a través de los años terminaron volviéndose tan fuertes que jamás podrían romperse. A principios de 1886, el comerciante de arte Paul Durand-Ruel enviaba por barco más de 300 lienzos impresionistas al otro lado del océano, a los Estados Unidos.
Durand-Ruel se encontraba desesperadamente escaso de fondos y necesitaba conseguir un nuevo mercado para su atestado inventario de obras impresionistas. En abril de 1886, inauguró una exposición en la ciudad de Nueva York. Se trataba de la mayor muestra de pinturas impresionistas que jamás se hubiese realizado. Y la muestra tuvo un grandioso éxito. Si les dicen que los estadounidenses son unos salvajes, no lo crean. Al contrario, son menos ignorantes y menos conservadores que los amantes del arte franceses. He tenido mucho éxito con pinturas que han tardado 20 años en ser aceptadas en París. Paul Durand-Ruel. Con su exposición en Nueva York, Durand-Ruel abrió un inmenso mercado para las obras impresionistas. Pero justo en el momento en que el éxito financiero parecía tocarles a la puerta, tanto Renoir como Pissarro decidieron que era hora de hacer algo distinto. Fui hasta los confines del impresionismo y he llegado a la conclusión de que no sé pintar ni dibujar. Renoir. Me siento muy preocupado por mi estilo tan poco pulido y tan tosco. Me gustaría desarrollar una técnica más tersa sin dejar a un lado la ferocidad tradicional. Pissarro. Each of them in their own way has a sort of crisis. In Renoir's case, it's this sense that he doesn't know how to draw, that he didn't know anything, that he has to go back to basics, and Pissarro experiments with a different type of technique. In some ways, each of the artists is looking at this language that was so radical and finding it in some ways lacking. Renoir pensaba que en sus pinturas se concentraba demasiado en los efectos de la luz, que carecía de composición y que era monótono. Around 1885-86, he did this major painting, which has loads of sketches and so on, called The Great Bathers. The figures themselves are solid, rigid, though they're in kind of moving positions, they're frozen. And this is like a declaration. I am not going to do Impressionism anymore, or I'm not going to do pure Impressionism anymore. My figures are going to be clear. Pero hasta al mismo Renoir le parecía que sus nuevas pinturas eran un fracaso. Paso el trapo y vuelvo a comenzar. Creo que estaré todo un año sin lograr pintar un solo lienzo. Quiero saber lo que estoy buscando antes de rendirme. He profundizado demasiado en esta serie de experimentos como para darme por vencido sin antes lamentarlo. A la larga quizá tenga éxito. Renoir. Mientras Renoir luchaba en su búsqueda, Pissarro cambió rápidamente su estilo luego de conocer a un joven pintor al que él doblaba en edad, Georges Seurat, de 26 años. Seurat pintaba diminutos puntos. El método se llamó neoimpresionismo y posteriormente puntillismo. Pissarro tenía esperanzas de que el nuevo método lo ayudara a crear trabajos más vibrantes y asumió la labor con entusiasmo. Ahora, en vez de pintar rápidamente al aire libre, lo hacía en su estudio día tras día, colocando diminutos e innumerables puntos con un pincel. Y cuando luego de mucho esfuerzo tuvo unos cuantos trabajos que mostrar, Durand-Ruel se los rechazó. His dealer simply felt that these paintings were unsellable. Not only were they unsellable, but Pissarro took a considerable amount of time to produce a single painting, weeks and weeks as opposed to days. Pissarro trabajaba largas horas, pero no conseguía dinero para mantener a su familia. Su esposa, Julie, no lo soportó más. En otoño de 1887 escribió esto a Lucien, su hijo mayor. Mi querido hijo Lucien, no tengo dinero y nadie quiere darme más crédito.
Somos 8 en casa que hay que alimentar todos los días. A la hora de la cena no puedo decirles a ellos, esperen. Esa estupidez que tu padre repite y repite. Había decidido enviar a los 3 muchachos mayores a París y llevarme a los 2 más pequeños a pasear cerca del río. Ya puedes imaginarte lo que pasó luego. Todo el mundo habría creído que fue un accidente, pero cuando estaba lista para hacerlo, no tuve el coraje. Mi pobre Lucien, soy terriblemente infeliz. Adiós, tu madre. Julie was the one who carried the brunt of the irregularities, of the unevenness of their lifestyle. If one wants to take Julie's side, which is definitely very legitimate, one can see in Pizarro a selfish bastard. Pizarro se esforzó al máximo para progresar con el puntillismo. No solamente era un método lento, además el pintor luchaba contra una infección ocular crónica. Intentaré trabajar con un solo ojo, le decía a Lucien. Degas lo hace y obtiene buenos resultados. Pizarro continuó trabajando con un ojo tapado. A Renoir, no obstante, le parecía que no progresaba. Su carrera se encontraba en un punto muerto. Tanto Renoir como Pizarro ya llevaban más de 30 años dedicándose a la pintura. Pero seguían luchando con su oficio a solas y en sus respectivos estudios. A finales de 1888, Auguste Renoir se encontraba ocupado pintando en su ventilado estudio de París. Lo que al principio había parecido un resfriado, resultó ser en verdad una parálisis parcial del rostro. Renoir había desarrollado artritis reumatoidea. Buscó todos los medios de superarla. Incluso se sometió a una terapia de electrocución, pero nada de eso sirvió. Con los dedos paralizados y adoloridos, Renoir se esforzó como pudo para seguir trabajando. Encontró más cómodo pintar con menos detalles y decidió emplear pinceladas más gruesas. Así que volvió a retomar el estilo impresionista. El cambio le produjo beneficios. En cuestión de meses, Durand-Ruel volvió a comprarle. Pizarro también retomó el estilo impresionista. Pintar con puntos se le había vuelto insoportablemente aburrido. Pero su experimentación con el puntillismo le había sido útil. Sus nuevos lienzos eran más vibrantes. He still uses the neo-impressionist palette to a very great extent. There are still lots of greens and purples that create this kind of quivering, symphonic palette of colors on his canvas. So he has learned a big lesson from Seurat, and he picks up the ball and runs with it. Los nuevos trabajos de Pizarro llenaron de emoción a Durand-Ruel y él se los compró de inmediato. Ahora Pizarro podía hacer largos viajes para pintar y alejarse de su casa en Eragne. Cuando su esposo pintaba en Londres en 1892, Julie se vio obligada a tomar una decisión. O compraban la casa que habían alquilado durante 10 años, o la desalojaban. Julie la quería comprar. Así que le pidió ayuda a un viejo amigo, Claude Monet. Monet le dio un préstamo
y como garantía recibió una pintura de Pissarro. Pissarro comes back from London and he hears this story, has a fit, and feels absolutely terrible about the fact that his wife, behind his back, went to beg, as he put it, to beg money to give them money. A Pissarro le preocupaba no poder pagarle la deuda a su amigo, pero esta vez sus preocupaciones estaban infundadas. Pissarro vendía cada vez más y más cuadros. De hecho, las ventas mejoraron para todos los impresionistas. Les había tomado casi 30 años, pero finalmente se habían ganado al público francés. The Impressionists become quasi-established artists, people who are still pushing the envelope, so to speak, but who are providing French public with pictures that they wanted to see. Auguste Renoir estaba en camino de convertirse en un hombre adinerado. Pintaba casi constantemente, al parecer queriendo desafiar a su debilitante artritis. We know that Renoir's literally crippled by the most hideous deformations, pain, and incapacities. It is a very moving story to look at the last production and see how in the end his craft, his capacity for painting, his commitment to painting doesn't subside, doesn't diminish, doesn't die. Renoir pintaba un desnudo tras otro sin parar, y solía decirle esto a sus modelos: hago el amor a través de mis pinceles. Los modelos de Renoir tenían que ser muy específicas. Él insistía en que solo podía pintar mujeres de poco intelecto. Renoir prefería especialmente a mujeres que hicieran labores caseras. Lo mejor para las mujeres es arrodillarse a limpiar el piso, encender el fuego o lavar. Estos movimientos son beneficiosos para sus estómagos. Renoir. He made a lot of statements about how stupid women were, how anything but being pretty and being a wife and mother was being a total fool. This is not his idea alone. This is part of the doxa, part of the belief system of men of his times. Pero Renoir no veía así a todas las mujeres. Había una excepción, Berthe Morisot. En el verano de 1891, Renoir pintó junto con Morisot en la casa de campo de la artista. Durante su estadía allí, Eugène Manet, el esposo de Morisot, enfermó gravemente. Con el paso de los meses, Eugène se fue debilitando y entonces, el 13 de abril de 1892, falleció. Quiero sumergirme en las profundidades del dolor, porque me parece que debe ser posible emerger desde allí. Pero he llorado por 3 noches seguidas. Piedad, piedad. Ya no quiero vivir. Degas and Renoir rallied around Morisot and became companions in her life in a way which made the end of her life very, very rich. When they were young, they embarked on an artistic project which required them to become like a fighting squadron. But as they got older and they didn't need to fight anymore, the people who had been the battle companions became the companions of old age, the companions of success.
En 1889, Claude Monet se encontraba sumergido en una nueva idea: pintar series de lienzos sobre el mismo tema. En estas, lo más importante habría de ser su interpretación de la luz y del color. Monet había encontrado un enfoque para el resto de su carrera: la captura de las atmósferas en la superficie de los lienzos. It was a way for him to be able to reveal how versatile he was. To take a single subject, hone in on it, and create different pictures from that same motif. And these pictures sold fabulously, and they made him a very wealthy man. En 1889, Monet compró la casa que él y Alice habían alquilado durante 6 años en Giverny, un pueblo de Normandía. Finalmente, podía costearse su opulento estilo de vida. Contrató a un mayordomo, a un cocinero y a jardineros. A Monet siempre le había agradado la jardinería. Esa ahora era su pasión. Él mismo diseñó su jardín, hizo construir invernaderos y puso plantas con sus amigos. «Soy un bueno para nada», decía Monet. «Solo sé pintar y cuidar jardines». En 1892, Monet viajó a Rouen a pintar la catedral. Se esforzó en aplicar lo que había aprendido pintando series de campos de amapolas y almiares a la imagen de una obra arquitectónica. Mi querida Alice, pasé una noche con pesadillas. Soñé que la catedral se derrumbaba sobre mí. Parecía azul, rosada y amarilla. Claude. What you have with the Rouen Cathedral series was the absolutely startling range of emotions and of situations. You realize that the building itself is an armature on which to hang the strokes. It's a skeleton to be clothed with paint. This guy was flying by the seat of his pants. This is pure innovation and invention. Esta mañana partimos a Giverny. Llovió todo el día. Monsieur Monet nos mostró sus catedrales. Son 26 y son magníficas. Son pintadas en áreas extensas, pero puede percibirse cada detalle. Julie Manet. En 1895, Julie Manet tenía 16 años de edad. Había vivido casi todo el tiempo con su madre, Berthe Morisot. Morisot la retrataba, le daba lecciones de pintura y la educaba en casa. En los últimos días de ese invierno, Morisot enfermó. Le costaba respirar y estaba tan débil que apenas podía pararse de la cama. Había contraído neumonía y fue poco lo que su médico pudo hacer por ella. Mi querida Julie, te amo ahora que muero y te seguiré amando después de morir. Te suplico que no llores. Mi partida es inevitable. Me habría gustado haber estado contigo hasta tu matrimonio,
Nunca me has causado pesares en tu corta vida. Dile al señor Degas que puede llevarse uno de mis cuadros de Manet. Hay un recuerdo para Monet y otro para Renoir. No llores. Te quiero más de lo que te puedo expresar con palabras. Tu madre. Berthe Morisot murió la mañana del sábado 2 de marzo de 1895. Tenía 54 años de edad. Un año después de la muerte de Morisot, Renoir, Degas y Monet organizaron una exposición retrospectiva de su obra en la Galería de Durand-Ruel. Degas, como siempre, discutió por el más mínimo detalle, negándose a llegar a un acuerdo en el más mínimo punto. Mientras se volvía más viejo, se hacía cada vez más difícil y obsesivo. Cualquier cosa que encontrara interesante lo absorbía completamente. Cuando Degas vio a Rose Caron interpretar a Brunilda en la ópera Sigurd, se sintió tan extasiado que la pintó, le compuso sonetos y volvió a verla cantar en el mismo papel 37 veces. Pero no todas sus obsesiones eran tan inofensivas. A mediados de la última década del siglo XIX, Degas, quien había tenido amigos judíos toda su vida, se volvió repentinamente antisemita. Este brusco cambio había sido causado por una controversia política, el caso Dreyfus. El capitán Dreyfus era judío y había sido acusado de espionaje. El juicio subsiguiente inició una ola de explosivos debates entre sus acusadores y sus defensores, y la nación se vio envuelta en una epidemia de antisemitismo. Degas' behavior over the Dreyfus affair was simply unforgivable in our terms. He was openly anti-Semitic in his conversations, and it brought out the very worst in him. He had an old servant who'd been with him for many years. She would read him excerpts from the anti-Semitic press. He cut himself off from the Jew Pissarro, who had been one of his closest associates. He said that he could not look at Pissarro's work with unprejudiced eyes. The Dreyfus affair was not easy for Pissarro for a number of reasons. He was in Paris working, and he realized that he had this terrible problem, which is that he couldn't go out because Pissarro looked like a Jew. It was a very, very difficult thing, and one of his greatest and most moving self-portraits, he only painted himself 4 times in his life in oil, was made in the hotel room that he couldn't get out of. Pissarro pintó muchas de sus escenas parisinas desde la habitación del hotel donde se alojaba. Y a pesar de los problemas que enfrentaba en la calle, sus cuadros eran un éxito en las galerías. Por fin había llegado la gran hora para Camille Pissarro. Con el inicio del nuevo siglo, las pinturas de Camille Pissarro comenzaron a venderse como nunca antes. Durante la mayor parte de su vida adulta había ganado apenas para sobrevivir. Pero ahora él y su familia vivían cómodamente.
he began to make marketable paintings. And he actually thought about that. He was making images of La Belle France. And the paintings were extraordinary, and the paintings sold. Las pinturas de Pizarro se vendían por más de 5.000 francos cada una. Y él producía casi una por semana. Pero disfrutaría de su éxito por muy poco tiempo. En octubre de 1903, Pizarro, de 73 años, enfermó. En medio de su enfermedad, revivió el pesar que había sentido años atrás cuando su esposa le había pedido un préstamo a Claude Monet. He started having hallucinations in which he imagines that Monet is absolutely fiercely angry with him and his wife for having borrowed that money, and that this is staining their relationship. It's over a decade later, Pizarro is dying, and he relives that episode. Cuando Monet se enteró de la enfermedad de Pizarro y supo de su angustia, le escribió rápidamente una nota para reafirmar su amistad. Pero la carta llegó demasiado tarde. El 13 de noviembre de 1903, Camille Pizarro había muerto. Monet viajó a Éragny para despedirse de quien había sido su amigo durante 43 años. Al regresar a su casa en Giverny, Monet se concentró en una serie de pinturas que él llamó ninfeas, el nombre botánico de los nenúfares. Monet había comenzado a crear su paisaje acuático 10 años atrás. Se trataba de un estanque que había hecho bajo su jardín de flores. Su estanque robaba su atención como nada en este mundo. Pero entonces, a principios de 1910, el centro de su atención cambió repentinamente. Alice, su compañera desde hacía más de 30 años, había enfermado. La mujer que había criado 8 niños, aquella que le gustaba acompañar a Monet al espectáculo de lucha libre de la localidad, ahora se encontraba confinada en su cama. Luego de meses de sufrimiento, Alice Monet murió el 19 de mayo de 1910. Monet's loss of Alice was devastating, devastating. He wrote letter after letter to friends about how he simply couldn't survive. He couldn't paint, he couldn't think. And in fact, he stopped painting for an entire year. Los amigos de Monet lo visitaron para intentar levantarle el ánimo. Pero para él era imposible reanudar su trabajo. Pasaba días completos leyendo y releyendo las cartas que Alice le había escrito mientras él estaba de viaje en sus sesiones de pintura al aire libre. Entonces las arrojó una por una al fuego para ver cómo se quemaban.
It was just too painful a moment in his past. I think the depth of his feeling for Alice was so powerful that he simply couldn't bear the notion of her presence, even in her own written hand. Monet escribió unas breves líneas a Durand Ruel en las que decía simplemente: ya no siento nada. Poco tiempo después de la muerte de Alice, Edgar Degas llegó a Giverny para darle el pésame. Monet se encontró complacido de ver al difícil personaje. Siempre consideró a Degas un viejo amigo. Degas se estaba volviendo sordo y ambos tuvieron problemas para conversar. Su visión también había empeorado, tanto que le costaba trabajo discernir los distintos matices en los cuadros que Monet tenía en su taller. Pero cuando Degas regresó a París, siguió adelante con su propia actividad pictórica a pesar del pésimo estado de su visión. La obra de Degas se había vuelto cada vez más abstracta. Según él, el cambio no reflejaba lo que ocurría en su mente, sino en sus ojos. Y entonces, en diciembre de 1912, Degas dejó de pintar. Ya no trabajo más. No me importa. Lo dejaré todo. Es sorprendente cuán indiferente uno se vuelve durante la vejez. Degas. Dios se apiade de él. ¿En qué estado se encuentra? Apenas reconoce a los amigos, no cuida su apariencia, nada le interesa. Es terrible. Mary Cassatt. The end of his life is a sad story because he was solitary. He didn't have a partner, he didn't have any close family by that stage. He lived virtually in isolation. Degas no hacía más que caminar. Vagaba por las calles de París sin rumbo fijo, a solas. Y seguiría haciéndolo año tras año. Esa parecía ser su última obsesión. Edgar Degas murió el 27 de septiembre de 1917 a los 83 años. Es una suerte para él, escribía Renoir. Cualquier forma de morir es mejor que la vida que llevaba. Renoir, a pesar de tener el cuerpo deshecho por la artritis, seguía pintando. No permitía que ni el dolor ni la incomodidad le impidieran trabajar. Hacía que le pusieran un pincel en la mano y trabajaba en su silla de ruedas. Painting itself, just the physical act of manipulating the stuff, was his lifeline. Just actually doing it. And I think that although the fingers must have been inflexible in some ways, when you look at the delicacy of some of the touches of colour, even in the very, very last works, it's perfectly clear that he had all the control he needed to paint the sort of pictures he was painting. Renoir a menudo sufre mucho. Pinta unas horribles, enormes y gordas pelirrojas con cabezas diminutas. Su amigo, Vollard, le dice que están bien, pero Durand Ruel tiene un juicio más acertado. Mary Cassatt. A finales de 1919, y luego de terminar su gran trabajo en escala, Las Grandes Bañistas, Renoir había comenzado a pintar un pequeño bodegón de flores. Antes de terminar su bodegón, Renoir sufrió un ataque al corazón y el 3 de diciembre de 1919 murió.
Pierre-Auguste Renoir tenía 78 años. El pintor Henri Matisse recordaba lo que Renoir le había dicho una vez. El dolor pasa, pero la belleza permanece. La muerte de Renoir fue para mí como un duro golpe. Con él se desvanece parte de mi vida y los entusiasmos de la juventud. Y heme aquí, soy el único que queda del grupo. Es difícil seguir adelante solo, aunque sé que no será por mucho tiempo. Cada día siento que la edad me quita un poco de vida. Monet. Desde la muerte de su esposa en 1910, Claude Monet solo había pintado unos cuantos lienzos invalorables. Todo lo que intentaba hacer le parecía que terminaba en fracaso. Y para empeorar las cosas, descubrió que poco a poco se quedaba ciego. El hecho de creer que perdería la vista impulsó a Monet, quien ya era un anciano de 74 años, a entregarse al proyecto más grande de su vida. Soñó no solo con crear una obra de arte, sino con recrear lo que realmente sentía cuando estaba cerca de su estanque. Para hacerlo, pintaría en paneles de lienzo de hasta 2 metros de alto y 9 metros de ancho. Llamaría a la serie Les Grandes Décorations. Monet comenzó a trabajar justo cuando estallaron las batallas de la Primera Guerra Mundial, durante el verano de 1914. A veces podía oír el distante fuego de la artillería. Mi apreciado Durand Ruel, si esos salvajes tienen que matarme, será entre mis lienzos frente al trabajo de mi vida. Monet. Mientras los demás evacuaban Giverny, Monet continuó pintando, día tras día, año tras año. Al culminar la guerra en 1918, se ofreció a donar Les Grandes Décorations al Estado francés en homenaje al armisticio. Pero con una condición. There's a wonderful moment where he exacts his price. He's going to give them to the state, but on one condition, which is that they buy from him his Women in the Garden that had been rejected at the Salon in 1867. Finalmente, en 1922, el gobierno francés accedió a comprar la obra que una vez había sido rechazada y le pagó generosamente 200.000 francos. A cambio, Monet accedió a entregar su donación al Estado. Pero un año pasó y luego otro, y Monet se negaba a entregar sus pinturas. Consideraba que no estaban terminadas y volvía a rehacerlas y a retocarlas constantemente. En 1926, Monet descubrió que estaba demasiado débil para pintar. Tenía 86 años de edad y solo lograba trabajar unas cuantas horas al día. 18 de septiembre de 1926. Apreciado Clemenceau, sentí tanta mejoría que pensé en sacar mis pinceles y mi paleta para volver a pintar. Pero las recaídas y un nuevo dolor me lo evitaron. Si no recupero las fuerzas para terminar mis paneles como me gustaría, entonces deseo entregarlas tal como están,
A tu disposición más que nunca, Monet. El 5 de diciembre de 1926, con su amigo Georges Clemenceau a su lado, Claude Monet murió. Cinco meses después de su muerte, Les Grandes Décorations fueron instaladas permanentemente en el Museo de la Orangerie en París. Pero para el momento de la muerte de Claude Monet, el impresionismo había perdido la preferencia del público. El mundo del arte había avanzado hacia una dirección totalmente nueva y radical. Casi nadie fue a ver la última obra de Monet en la Orangerie. Los artistas impresionistas, los mismos que habían impulsado un cambio sin precedentes, habían sido olvidados. A comienzos de la segunda mitad del siglo XX, a casi un cuarto de siglo de la muerte de Monet, los historiadores comenzaron poco a poco a redescubrir el impresionismo. Los grandes museos presentaron la pintura impresionista a una nueva generación. Y el impresionismo renació. Volvió a la vida casi 100 años después de que Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Berthe Morisot y Edgar Degas comenzaran a hacer cuadros que capturaban su momento moderno. Los impresionistas desafiaron las reglas conservadoras establecidas en el arte. Retaron al mundo a ver el arte de un modo distinto. Lo liberaron de los confines de lo que se esperaba que debía ser. Their commitment to a certain kind of vision, a certain kind of language, a certain kind of creation tells us a heroic story. The thing that still impresses me is just how brave they were, how original they were. Their art was tough and demanding and difficult, and what they did was extraordinarily brave. Una pintura hecha en un pasado remoto ahora hacía sonar un nuevo acorde, atravesando un siglo para atrapar a nuevos espectadores con su sentido del momento, de su inmediatez y de su belleza.